Hola, soy el profesor Rafael Jiménez y este material audiovisual es para apoyo de la asignatura de Mercadotecnia y en esta ocasión revisaremos el tema de análisis del mercado, que si bien es cierto ya lo hemos estado comentando y lo hemos estado analizando durante algunas otras sesiones, es importante que lo vayamos ampliando para que quede mucho más a detalle y, y que puedan inclusive integrarlo a su proyecto, que realmente puedan eh, hacer un análisis de mercado en la medida de lo posible, porque si bien ya comentamos que es un proyecto relativamente sencillo en el sentido del contenido, eh, pero pues no quiere decir que no se puedan que no se puedan tocar los temas, la mayoría de los temas o la mayor cantidad de temas posibles de la asignatura, ¿no? Por supuesto, hay algunos que ya mencionamos que tienen que estar presentes, pero si ustedes consideran que este subtema les va a servir para su proyecto, pues adelante, ¿no? Así pues, iremos viendo cuáles son los métodos de medición y pronósticos de las ventas en cuanto al análisis del mercado. Veremos algunos métodos de esta medición del mercado y pronósticos de ventas, que es el método de análisis temporales, el método de análisis estadístico, el método de pruebas de mercado, el método de opinión de los consumidores, el método de consulta de ventas, el método de panel de ejecutivos y el método de técnica de Delphi. ¿Ok? Iremos detallando cada uno de ellos y como siempre se los comento, pues cualquier duda, pregunta o comentario que se genere a partir del material, pues lo podemos comentar en la clase. ¿Ok? Entonces, eh, ya habíamos dicho que la realización de una investigación de mercado es solo uno de los pasos que las compañías o empresas deben abordar a fin de asegurar un camino exitoso para sus proyectos. Y otra de las acciones, otra de las acciones que deben realizar es precisamente estos métodos de medición, establecer métodos de medición y pronósticos de ventas. Em, Estos métodos de medición, como ya lo mencionamos, sirven para pronosticar la demanda de un producto. Por eso les decía que si ustedes consideran que este tema, este elemento lo pueden incluir en su trabajo, pues adelante. Pronosticar la demanda de un producto, ¿no? Y poder así tener tener un mayor pronóstico de ventas. Ajá. Y para iniciar, pues primero tenemos que delimitar que los métodos para pronosticar la demanda de un producto nos servirán para conocer cuatro elementos principales. Ujú. ¿Cuál es el tamaño y el volumen de la demanda? ¿Cuál es la capacidad de compra del mercado objetivo? Cifras y comportamiento de consumo, escenarios probables de evolución. Ajá. Esto, por supuesto, basándose en la realidad de los escenarios, en el contexto actual, ujú, porque con estos cuatro elementos se puede definir un horizonte realista a corto, mediano y largo plazo de lo que se espera obtener de las ventas. Ujú. Y para ello eh, se pueden ocupar varios métodos, inclusive en algunas otras fuentes, como siempre se los comento, es bueno que corroboren otras fuentes, que revisen otras fuentes, y pueden encontrar varios métodos de medición en cuanto a pronósticos de venta.
Sin embargo, aquí revisaremos 7 en particular, que me parecen que son como los más específicos y que inclusive, como les digo, pueden implementar alguno de ellos para llevar a cabo en su proyecto. Yo creo que sería ideal que pudieran implementar alguno de ellos en su proyecto, porque así, como podemos ver, pueden determinar el volumen de la demanda de su producto, la capacidad que tiene ese mercado objetivo que tienen ustedes definido, cuáles son las cifras y el comportamiento del consumo respecto a ese producto o el servicio que ustedes están ofertando y cuáles son esos posibles escenarios que pueden surgir. Tenemos primero el método de análisis temporales. Este método de análisis temporales es el primero de los métodos para pronosticar la demanda de un producto y es aquel que se basa en el análisis de datos históricos que sirvan para predecir el futuro mismo. Así pues, podemos ver este método de análisis temporales para revisar los datos estadísticos históricos que se tengan eh, respecto a un producto. Como decíamos, se basa en el análisis, perdón, de datos históricos que sirvan para predecir el futuro del mismo, incluyendo, por ejemplo, tendencias, las estadísticas que ya mencionamos, factores cíclicos y estacionales. Ujú. Y aquí, bueno, se pueden utilizar diversos sistemas cualitativos, como por ejemplo, establecer promedios simples de ventas, aproximaciones de lo estipulado en cuanto a la demanda específica que se tenga de ese producto o de ese servicio, y alguna revisión lineal eh, de datos que se tengan respecto a productos similares o servicios parecidos, ¿no? Siendo muy importante que debido a este método, o a este método, mejor dicho, deben ser trabajados por estos expertos de marketing, o bueno, si ustedes lo quieren implementar, eh, para asegurar un resultado exitoso a futuro, ¿no? Insisto, el método de análisis temporal es para establecer algo a futuro, es una prospectiva de lo que se puede llegar a tener con ese servicio o producto que se está ofertando. Ujú. Hay un, digamos, un apartado o eh, un un aspecto específico y muy particular que se enfoca en este método, que pueden encontrar también en algunas otras fuentes, que son estos especialistas del marketing intelligence. Ujú. Porque tiene que ver, insisto, con este elemento de la prospectiva, que también encontramos esto de la prospectiva desde el punto de vista administrativo, empresarial, financiero, político inclusive, ¿no? Con los famosos think tanks que se dedican precisamente a hacer estas prospectivas respecto a datos históricos. Y en el caso de la mercadotecnia, existe este ámbito muy especial, dedicado especialmente a, digamos, este método que se llama Marketing Intelligence, para establecer resultados exitosos, repito, en un futuro inmediato, ¿no? Es digamos que el elemento clave de, de vinculación a este método, o la palabra clave, o la referencia inmediata de este método, pues es la prospectiva, ¿no? Establecer con datos históricos un análisis para predecir acciones futuras, ¿no? Una prospectiva. Después tenemos el método de análisis estadístico. Este segundo método puede pronosticar la demanda de un producto
con un análisis estadístico. Y si bien puede parecer similar al anterior porque se revisan datos previos, se distingue porque en lugar de medir la relación entre el tiempo y la venta, el primero medía la relación entre el tiempo y la venta, ¿no? Por eso decíamos que esos datos históricos de cómo se vendía en un tiempo específico algún producto o un servicio. Ujú. En este caso, el análisis estadístico mide la relación entre la venta y los factores que pueden afectar dicha venta. Por lo tanto, este método puede utilizar diferentes sistemas, diferentes variables, ajá, y se puede hacer desde un estudio matemático con datos estadísticos duros, ujú, los cuales pues pueden resultar intuitivos para tomar decisiones en la acción de la empresa, ¿no? Así pues, la diferencia radica en los datos duros entre el análisis estadístico y el análisis temporal. Temporal se refiere, recuerden, a un tiempo específico, datos históricos relevantes, ajá, a la venta de un producto o un servicio. En cambio, el método de análisis estadístico, los datos duros, tiene que ver con las variables, ujú, que afectan la relación de la venta y esos factores precisamente que dan como resultado ese estudio matemático. Como, si estamos hablando de datos duros, por supuesto estamos hablando de datos matemáticos mucho más estrictos, estadísticos, y precisamente esa diferencia que radica en esos datos duros, en esos eh, números estipulados con el análisis de la venta y sus variables, ajá, precio, cantidad, fabricación, material, etcétera. eh, Son diferentes factores que se pueden analizar y tan amplio se puede hacer el estudio que es precisamente trazar ese camino de acción en la toma de decisiones que se tengan respecto a un producto o un servicio, ¿no? Ya dependerá de la empresa si realiza este método de análisis estadístico para poder tomar decisiones, que también este análisis estadístico se puede aplicar en diferentes áreas, ¿no? Laborales, por ejemplo, en el ámbito administrativo, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en el ámbito político inclusive, pero radica, aquí podemos entender esta diferencia, digamos que en el primero ya habíamos dicho que la palabra clave pues es prospectiva, ¿no? Y aquí digamos que el fundamento de este análisis pues son datos duros, no es una palabra como tal, pero la frase o lo que le da la base a este método de análisis estadístico pues son esos datos duros. Un análisis estadístico, repito, tiene que ver con datos matemáticos, variables, el estudio de los factores de las ventas eh, de un producto o de un servicio. Así también este, se pueden hacer una, se puede trazar un plan de acción en virtud de esos datos duros, ¿no? Así radica la diferencia entre método de análisis temporal como método de análisis estadístico. Después tenemos el método de pruebas de mercado. Este es uno de los métodos para pronosticar la demanda de un producto, que no debe confundirse con las investigaciones de mercado iniciales, pues en este caso las pruebas se realizan con los nuevos productos o servicios ya puestos en sitios de ventas representativos para así probarlos con los compradores
potenciales. De esta forma, los resultados que se obtienen suelen ser de los más acertados y valiosos en forma cualitativa, pues acercan el producto a las reacciones reales del mercado. Por eso estamos hablando de un estudio cualitativo. Son las reacciones del mercado en cuanto a pronosticar la demanda de ese producto o servicio. Se debe tener especial cuidado con con este análisis de la demanda. Puede haber cambios en la demanda, por supuesto. Se debe tener cuidado precisamente con los cambios en la demanda porque pueden variar desde el inicio, cuando se hace un estudio, este, una investigación de mercado, ¿no? En un estudio de marketing inicial, y conforme se vaya desarrollando y por supuesto a la hora de implementar este método de prueba de mercado. Además, se tiene que tener en cuenta que representa un esfuerzo importante en cuanto a recursos, materiales, económicos y humanos. Entonces, ¿qué podemos entender con estas pruebas de mercado? Pues es pronosticar la demanda que se pueda tener de un producto, ¿no? Establecer ya algunos sitios de ventas específicos representativos para que, por eso se llaman pruebas de mercado, precisamente para que los compradores potenciales puedan probar estos productos, este producto o este servicio. Y así ese resultado es muy valioso porque se tiene la reacción real en ese momento in situ de los compradores, de los posibles compradores del mercado potencial, ¿no? Y de los que puedan realmente adquirir ese producto o ese servicio. Sin embargo, como decíamos, pues es, eh, es la representación de una mayor cantidad de recursos materiales, económicos y humanos, ¿no? Aquí en este caso podemos entender que eh, no hay una palabra clave, digámoslo así, también es una frase que podemos entender para este método, que es mm, esta, este pronóstico de la demanda de un producto, ¿no? Pronosticar la demanda de un producto. Eso es, de acuerdo a las pruebas in situ que se tengan para los compradores potenciales, porque es muy valioso debido a las reacciones que se tengan, que son reales en ese momento que tenga el mercado potencial, que tengan los consumidores para la adquisición del producto o el servicio. Y la otra característica fundamental o la otra parte que no se debe perder de vista es que se necesitan recursos, se necesita invertir más en materiales, en recursos económicos y por supuesto humanos, ¿no? Si ustedes decidieran implementar este método de prueba de mercado, pues deberían definir algunos puntos muy cuidadosamente en los cuales pues se puedan probar ese producto, ¿no? Y realmente corroborar la reacción del mercado potencial de los individuos que puedan adquirir ese producto y que se pueda tener ese pronóstico de lo que se puede demandar en cuanto a ese producto o servicio. Tenemos también el método de opinión de los consumidores. Este es otro de los métodos para pronosticar la demanda. Aquí también se pronostica la demanda. Es parecido a este. Ahorita veremos la diferencia. Recordemos que estos dos primeros, tanto el análisis temporal como el análisis estadístico, tienen similitudes. Sin embargo, sí hay una característica muy definitiva entre ambas. Igual pasa entre el método de pruebas de mercado y el método de opinión de los consumidores.
Este se basa en el comportamiento de los usuarios al analizar directamente las respuestas de los clientes con base en qué, a sus necesidades anticipadas o esperadas, a usos proyectados del producto o servicio y a los deseos de mejora. Dependiendo en gran medida de la exactitud y honestidad de las respuestas, así como de la experiencia y pericia del personal que lo realice para interpretarlas y usarlas. Así pues, podemos entender la diferencia entre el método de pruebas de mercado y método de opiniones de los consumidores. La diferencia radica en que en esta del método de opiniones se está tomando previamente su necesidad. Por eso mencionaba de las necesidades anticipadas, ¿no? La opinión del consumidor va en virtud de esa necesidad específica a la que ya se está llevando a cabo el producto para su uso, ¿no? Para su prueba, para que el consumidor dé su opinión. Inclusive, aquí también radica otra diferencia, ese deseo del propio consumidor en cambiar algo que, pues, que él, que- con base a lo que lo tomen en cuenta de él. Por eso mencionábamos que tiene que ver con la exactitud y la honestidad de las respuestas. El consumidor tiene que ser muy puntual, tiene que ser muy honesto. Ujú. Porque aquí sí está, a diferencia de las pruebas de mercado, en donde se hacen pruebas en general, en abstracto, in situ, para todos, aquí sí van dirigidos a las necesidades anticipadas y a esos deseos de mejora que se pueden dar en relación a la respuesta del consumidor. Ujú. Y aquí también pues tiene que ver con la interpretación que se tenga de las respuestas del consumidor. En este caso, en la anterior, con el método de prueba, solamente es la prueba del producto o del servicio para poder tener un pronóstico de la demanda específica, ¿no? En este método de la opinión de consumidores se pronostica la demanda, perdón, en virtud de la necesidad anticipada y el deseo de mejora que tengan los consumidores. Aquí radica la diferencia, ¿no? Entonces podemos hablar del pronóstico de la demanda fundamentados en la necesidad anticipada y el deseo de mejora de los consumidores. Aquí se toma en cuenta precisamente, por eso estamos hablando de opinión de los consumidores. Se toma en cuenta de acuerdo a sus necesidades y se toma en cuenta su deseo de mejora para mejorar el producto o el servicio. Por eso se pronostica la demanda de ese bien. Ujú. Esa es la diferencia fundamental entre ambos. Si bien los dos pueden ser in situ, en la opinión de los consumidores, en este método, pues se tiene mucho más específico, se contempla con más detalle porque se está contemplando este deseo que pueden tener los consumidores en cambiar algo que realmente consideren necesario o que no les haya gustado del producto. Esa es la diferencia muy particular. Tenemos también el método de consulta de ventas. Este quinto método también sirve para pronosticar la demanda y se basa en un grupo completamente distinto de los que ya hemos visto. La propia fuerza de ventas que se consulta sobre las estimaciones de venta en periodos específicos. Se tiene que tener en cuenta que los datos sean ajustados, combinados y comparados precisamente en estos periodos para llegar a pronósticos reales, veraces. No se tienen que exagerar, no se tiene que tener eh, sí, una exageración de las expectativas de los propios vendedores. Ujú. Y en este caso, pues se recomienda
a la hora de revisar este método en las fuentes para la asignatura, eh, mencionaban que se recomienda hacer este tipo de métodos y si se decide implementarlos, pues al menos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque precisamente estábamos hablando de estimaciones de ventas en periodos específicos, es decir, estamos hablando de periodos de cada 6 meses. Por eso se llama consulta de ventas. Se pronostica la demanda en virtud de la fuerza de ventas que se hayan tenido en ese periodo de tiempo. Por eso es importante que los datos sean ajustados, veraces, que se puedan comparar con estos periodos de tiempo en los que se realizan para poder establecer precisamente una expectativa de venta, porque aquí se está pronosticando la venta, se está pronosticando la demanda, perdón, en virtud de la venta. Aquí es donde radica la diferencia con los dos anteriores, porque está basado en la propia fuerza de la venta. Y en este análisis comparativo de los diversos periodos previos, o se pueden analizar inclusive periodos específicos, pero sí tiene que ser información veraz. No se tiene que exacerbar esa información, porque se puede establecer un alto pronóstico de la demanda cuando en realidad los datos de las ventas son erróneos, son falsos, están equivocados, es una falacia. Por eso es importante consultar las ventas para pronosticar esa demanda que se espera de un producto o un servicio, de acuerdo a lo que ya se ha estado consumiendo en tiempos específicos y que se recomienda se hagan por lo menos cada 6 meses. Eso es muy importante, porque ahí radica también la diferencia entre los métodos previos enfocados a pronosticar la demanda de un producto o un servicio. Aquí se puede hacer un comparativo de diversos periodos para establecer ese pronóstico. Después tenemos el método de panel de ejecutivos. Este sirve también para pronosticar la demanda y aquí se considera la opinión y los datos internos de la empresa. Pero como su nombre lo dice, se toma en cuenta la opinión de los directivos y ejecutivos. Y regularmente se hace a través de cuestionarios. Como es un elemento interno, como es un método interno de la empresa y se está considerando la opinión de los altos directivos, de los ejecutivos de una empresa, pues se hace de manera interna y regularmente por medio de cuestionarios, de preguntas. Ujú. Sin embargo, no quiere decir que porque sea interno o porque sea un método que lleve a cabo la propia empresa o que sean los directivos y los ejecutivos los que estén llevando a cabo esta, eh, el recabar esta información, no quiere decir que no sea una información formal. Por el contrario, debe ser una información profunda y muy formal. Tiene que estar basado en las opiniones veraces de estos ejecutivos, ujú, de estos directivos. Ujú. Inclusive por ahí revisé algún material que hablaba de que se puede tomar en cuenta la intuición que se tenga por parte de un directivo, de un, de un ejecutivo respecto a un producto, ¿no? Porque pues se basa en la experiencia personal y estos ejecutivos y directivos pues están en esos puestos precisamente por su experiencia, en virtud de lo que hacen, del producto y del servicio,
y pues es un indicativo de cómo está trabajando también la empresa y en la toma de decisiones. Por eso se habla también de tomar en cuenta la intuición de los ejecutivos, ¿no? De ver qué es lo que piensan, cómo ven esta situación a futuro, si se puede establecer un pronóstico de la demanda en virtud de lo que consideren estos ejecutivos por su experiencia personal, con una información veraz, real, fidedigna, formal, opiniones muy concretas, porque también estamos hablando de si son ejecutivos y directivos de la empresa y que mencionamos están ahí por una circunstancia muy particular, porque están capacitados en todo sentido para estar en ese lugar, pues son opiniones muy bien fundamentadas, porque además pues conocen el producto, conocen el actuar de la empresa y pueden establecerse estas situaciones de pronosticar la demanda en cuanto a un producto o a un servicio para, repito, la toma de decisiones. Aquí es donde radica precisamente el punto específico de este método de panel de ejecutivos y directivos. Información veraz, real, fidedigna, confiable, formal y basada en la experiencia personal. Después tenemos el método de la técnica de Delphi. Este también se pronostica la demanda de un producto con, como su nombre lo dice, la técnica de Delphi, que también se basa en la opinión de expertos, pero se confronta mediante la retroalimentación controlada. Y esta retroalimentación controlada consiste en 6 pasos, que son básicamente definir el tema o el problema y el tiempo de la aplicación del método, elaborar un cuestionario y ese cuestionario tiene que ser aplicado por un intermediario o un moderador. Definir el papel eh, y definir el perfil de los expertos con características que ayuden precisamente a establecer eh, su experiencia, su competencia y su capacidad de análisis respecto a el producto. Esos criterios están basados precisamente en la expertise de estas personas, de estos individuos. Distribuir el cuestionario e iniciar precisamente con una primera vuelta. Una vez que se obtienen las respuestas, hay que tabularlas, ordenarlas, ¿no? Y emplear, digamos, un método estadístico mucho más sencillo que el previo, ¿no? Ya no tanto eh, con datos duros, sino aquí estamos hablando de opiniones, pero como son fundamentos estadísticos, pues se usan elementos como el promedio, la desviación estándar y digamos que los elementos más significativos de un análisis estadístico. Y estos datos, estos resultados se socializan, es decir, entre los expertos, se comparten y se comparan sus resultados. Una vez que se hace este comparativo, se hace una segunda vuelta, de acuerdo a esa retroalimentación, en la cual se va a elaborar, perdón, un nuevo cuestionario mucho más específico basado en las respuestas de la primera vuelta, ¿no? Por eso estamos hablando de una retroalimentación controlada, ¿no? La primera vuelta, estos expertos dan su opinión, lo fundamentan, se retroalimentan entre ellos, uh-huh, hay un comparativo, hay una socialización de la información y después, basado en esa retroalimentación, se hace la segunda vuelta, con base en lo obtenido en esa primera vuelta. Así pues, se trata de obtener una convergencia total de los expertos
para pronosticar y tener una proyección mucho más certera y verdadera respecto a la demanda de un producto. Ujú. Aquí estamos hablando de expertos y la diferencia con el panel de ejecutivos, que ya dijimos también, por supuesto, son expertos en su rama y por eso están en el lugar en el que están. Sin embargo, en la de la técnica Delphi, pues se socializa, se hace un comparativo y se hace una segunda vuelta con base en el resultado del primer análisis realizado. Así pues, podemos determinar estos 7 métodos que, insisto, pueden encontrar algunos otros, hay muchos más, pero creo que estos pueden ayudarnos a entender este método de medición, a pronosticar las ventas de un producto. Y si ustedes implementan alguno de estos métodos, les pueden ayudar mucho a, a su campaña de marketing, porque pueden tener una proyección de lo que esperarían tener de ventas en cuanto a su producto o servicio, ¿no? Y cualquier duda, pregunta o situación que se haya generado en virtud del tema, como siempre se los digo, lo platicamos en la siguiente sesión de clase virtual.